Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Muy buenos días. Es realmente oportuno volver a moderar un frente a frente y en la situación de América Latina, porque miren, podemos estar distantes geográficamente de Colombia, en el mismo continente. Para llegar a Bogotá desde Tegucigalpa, ¿cuántas horas de vuelo aproximadamente? No, un poco más. Pero estamos en el mismo continente. ¿Cuántos hondureños no viajan diariamente a Bogotá, a Cali, a Medellín o a cualquier otra ciudad colombiana? Tenemos frontera. Tenemos fronteras marítimas. Por lo tanto, puede haber una distancia geográfica, pero no es demasiada. Por lo tanto, lo que pasa ahí en Colombia repercute, impacta aquí en Honduras. Yo no sé, mis panelistas, que ya los voy a presentar, si ven algunas similitudes entre el panorama político de Colombia y nuestro panorama político, salvando las diferencias de problemas históricos, de particularidades históricas de cada nación, tanto de Colombia como de Honduras. Pero la verdad que el atentado de ayer contra un candidato colombiano nos ha dejado conmocionados a todos. Nos ha dejado, además de conmocionados, preocupados. Y máxime si usted ve algunas similitudes en el panorama político coyuntural de Colombia y de Honduras. Y al alcalde de Bogotá, o mejor dicho, el alcalde de Bogotá le está pidiendo a Gustavo Petro dejar a un lado los discursos de odio. A la salida del Consejo de Seguridad, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, añadió que tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Gustavo Petro sobre los discursos de odio que puedan incentivar la violencia. Le reiteré al presidente la importancia de que quienes tenemos cargos de poder seamos responsables y sensatos, y dejemos a un lado los discursos de odio y la visión en la que no existen contradictores sino enemigos. Le dije que él, como jefe de Estado, tiene una responsabilidad mayor, dijo el alcalde en la red social X. Nuestro deber es hacer todo lo que está en nuestras manos para impedir que un hecho como el que ocurrió ayer se repita y sobre todo evitar que haya actos de violencia derivados del odio y de la polarización radical que está viviendo el país. Por aquí viene el tema de hoy en Frente a Frente. Lo que ha pasado en Colombia es muy triste. Y no porque el país esté acostumbrado a este tipo de hechos, porque recordamos aquellos oscuros tiempos donde mataban a candidatos presidenciales, donde mataban a funcionarios judiciales, donde asesinaban de manera impune a directores de medios de comunicación, donde había un ambiente tétrico, donde parecía que la institucionalidad estaba cooptada por paramilitares, por terroristas, por narcotraficantes. Vuelve a ocurrir en Colombia. Y mucho menos queremos eso para Honduras. Ya les voy a dar el estado de salud de Miguel Uribe Turbay, que nació en 1986. Saben ustedes que el padre de el joven que disparó
estaría próximamente en Ucrania. Ya les voy a explicar todos estos elementos para que vayamos comprendiendo el alcance de este hecho. Y ya tenemos la conexión con el candidato presidencial colombiano, don Sergio Fajardo Valderrama. Muchas gracias primero don Sergio, por atendernos. Sé de su agenda, sé de su preocupación, sé qué pasa por su cabeza. No, estoy cometiendo una barbaridad yo. Me imagino qué pasa por su cabeza. No es que yo sé qué pasa por su cabeza, pero me imagino después del atentado que ha sufrido el señor Uribe. ¿Cuáles son sus valoraciones a esta altura, un poquito menos de 72 horas después de este atentado que ha conmovido no solo a Colombia, se lo aseguro, sino que a América Latina? Adelante y gracias por atendernos. Gracias a ustedes por invitarme a participar en este debate. Voy a tratar de hablar en términos que sean de una dimensión amplia, de acuerdo a la introducción que acaba de hacer Renato y la preocupación que ustedes tienen allá. Mi país, Colombia, como describiste, hemos pasado por momentos muy duros de violencia. Pensábamos que ya esa violencia estaba atrás. Y lo que ocurrió este sábado es un golpe muy duro porque en el marco de una contienda política asesinan a un candidato. Miguel Uribe, con quien yo en particular tenía discrepancias políticas, era una persona joven, amable, respetuosa, decente en la práctica de la política. Y hoy, por supuesto, donde estemos, quienes hagamos parte de la política, de lo público, tiene que dolernos que su vida esté en un alto riesgo, está en un estado muy crítico y ojalá que la vida le dé la oportunidad a él de ser partícipe de la vida de Colombia y ser protagonista. Ojalá que eso ocurra. Dicho todo esto, lo que estamos viendo es algo, y voy a hablar en primera persona, en primera instancia, que yo he reiterado una y otra vez con respecto a la forma de la política. Estamos en tiempos donde quien se destaca es el que agrede, el que maltrata, el que golpea, el que insulta, el que daña al contrincante. He repetido una y otra vez y sigo repitiendo en Colombia, en Costa Rica, en Honduras, en Nicaragua, en Uzbekistán, que podemos ser diferentes sin ser enemigos. Pero en estos tiempos se considera valiente, se considera de carácter quien golpea, quien utiliza la fuerza, quien daña. Y ese costo es altísimo. En la historia de mi país, de Colombia, pero esto tiene que ver con América Latina, estoy seguro en muchas instancias. Sí. Ese lenguaje, esa violencia verbal, día tras día, gota tras gota, año tras año, eventualmente termina convirtiéndose en una violencia física y es lo que estamos viendo. Y eso entonces es un llamado de atención para quienes tenemos responsabilidad en la vida pública. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, cómo nos comportamos, está a los ojos, a la vista de toda la ciudadanía. Somos los principales educadores de la sociedad. Y eso que se ha venido valorizando, repito, de la agresión, de la violencia, se ha convertido en una forma recurrente para llamar la atención y se consideran valientes. Se considera que tienen carácter el que maltrata a otra persona y esos costos son altísimos. Colombia, en este momento está en un punto muy difícil porque por supuesto un evento de esta naturaleza da miedo, se suscitan todas las posibles interpretaciones, llega el caos. Todo el mundo encuentra una razón, se acusan los unos a los otros y es muy grave y muy serio porque pone en peligro pues la vida de personas, por supuesto, pero la calidad de nuestra democracia. Y digo una cosa de una vez para ponerlo enfrente. La primera voz del país aquí en Colombia y en Honduras es el presidente de la República. Independientemente de que nos guste o no en términos políticos, el presidente de la República es la persona que tiene la mayor audiencia. Todos los días se habla alrededor de lo que el presidente dijo. Se puede opinar o no, pero la voz de él es la que más se escucha y él tiene la mayor responsabilidad de cuidar al país. Y voy a decir una expresión que no me va a dar vergüenza decirla, hay que cuidar a Colombia, a este país lo tenemos que cuidar. En momentos de esta naturaleza se necesita una persona que sea capaz de abrazar en medio del miedo. Y eso el presidente no lo ha hecho.
el silencio del presidente es un grito muy fuerte para nuestro país en este momento. Ojalá que esta confrontación que traemos, porque ya llevamos varios meses en una confrontación que se ha agudizado, ya viene de años, día tras día, como de la gota que repite, repite y repite, pero ahora ya estamos en una escala superior y esa escala superior nos pone en un alto riesgo. Necesitamos entonces cuidar al país, respetarnos entre nosotros para poder avanzar como Colombia. Estamos en un momento difícil, crítico. Esta película la hemos visto en más de una oportunidad y no la podemos repetir y duele Colombia hoy. Doctor Sergio Fajardo, sé que tiene una agenda muy fuerte para los hondureños. Sergio Fajardo Valderrama nació en 1956, es matemático de la Universidad de los Andes, magíster y doctor en matemática de la Universidad de Wisconsin, magíster de la Universidad de los Andes y doctor honoris causa de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de España y la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. ¿Cómo entender esto del sábado? ¿Fue personal, político, un intento de desestabilización? Queremos comprenderlo los hondureños porque el 30 de noviembre vamos a elecciones generales en un ambiente crispado de izquierda y derecha. Doctor Sergio Fajardo. Pues mire, yo no soy capaz de responder qué fue lo que pasó, pero lo que sí sé es que ese terreno es el terreno propicio para causar el descontrol, para desatar todos los demonios que tienen nuestras sociedades y para llegar y avanzar en mayor violencia, mayores rabias, mayores medios, y es un daño. Por supuesto, en medio de esta situación caótica empiezan a darse todo tipo de explicaciones. Sí, es una de esas tres, no sabemos cuál es. Y en la historia de nosotros hemos visto una y otra vez que hemos tenido personas que se han sido asesinadas en un contexto de esta naturaleza y hasta el día de hoy no sabemos quién fue, ni por qué fue. Pero lo que sí sabemos son las consecuencias, que es el caos y que es este ambiente entonces que muchos utilizan para convocar a mayor violencia. Y lo que sí sabemos es que hacen daño. Yo estoy por fuera de la polarización política, represento una expresión cívica, reiterar una y otra vez que respetar, que ser decente, que respetar al diferente no es signo de debilidad, sino de responsabilidad. Y en este momento quieren el caos. No sabremos, ojalá que encuentren al autor intelectual. Hay un niño que fue detenido porque hizo este atentado. Y habrá todo tipo de especulaciones, pero lo primero que podemos hacer todos y cada uno de nosotros en Costa Rica, en Honduras, en Panamá, en Colombia, es respetarnos y cada uno de nosotros como personas romper con esa polarización. Ese aplauso al que insulta, esa polarización no hace nada diferente a hacerle daño a cualquiera de nuestras sociedades y eso ha pasado en Colombia. Ojalá que esto sirva de ejemplo, doloroso, pero sirva de ejemplo para que por lo menos entre quienes tenemos responsabilidades públicas haya respeto, cambiemos el lenguaje y no insistemos al dolor y a la rabia que tiene tanta popularidad, pero que los costos son altísimos para nuestros países. Es lo que yo pienso. No sé quién fue, no sé por qué fue. Una de esas tres, no hay más en principio, pero nosotros sí podemos actuar hoy independientemente de quién haya sido. Y ese es el reto que tenemos hoy en Colombia. ¿O acaso es que el nivel de escolaridad de los latinoamericanos es tan bajo que los políticos como Petro y otros, porque hay discursos de derecha igualmente incendiarios, creen que solo así se convence a la gente para ir a depositar su voto por determinado partido político? ¿O es que a los latinoamericanos nos gusta que nuestros líderes sean incendiarios, provoquen división y solo así tienen garantizado nuestro voto? ¿Cómo entender? Porque yo creo que en este momento tenemos que ser autocríticos como hondureños. No queremos que Colombia retroceda a los 80, ni mucho queremos para nosotros los hondureños una Colombia como la de los 80, doctor Sergio Fajardo. No lo necesitamos y no queremos ni Colombia ni Honduras en un contexto de esa naturaleza. No va a pasar en Colombia. Aquí ya hemos aprendido mucho. Este es un momento duro, difícil, pero está en manos de nosotros, quienes conducimos la sociedad en el sentido que tenemos influencia, cuidarla. Yo creo que la vamos a cuidar, esa es mi convocatoria. Y esta voz que estoy diciendo yo hoy, acá, compartiendo con ustedes hoy, se está escuchando por todas partes en Colombia. Se está escuchando. Y después de todo, Colombia es una tierra de gente amable, cariñosa. Hemos tenido mucha violencia durante nuestra historia.
pero después de tanta violencia nos merecemos algo distinto. Duele, hoy duele Colombia, pero mi convicción es que somos capaces de salir adelante. Ahora está en manos de nosotros, quienes conducimos en el sentido de la responsabilidad pública. Ahí está, esa es la vida pública, esa es la vida política, y a la altura de las circunstancias tenemos que estar y dar ejemplo, que sea un ejemplo para Colombia y para toda América Latina, donde pasan tantas veces cosas de esta naturaleza con esa forma de la política que es la polarización y la contradicción. Bueno, no solo en América Latina, un poquito más al norte y en otras partes, esto se está convirtiendo en rutina, pero tenemos que romper con esa rutina porque el daño es grandísimo, grandísimo. Entonces les agradezco mucho, Renato, la invitación, comparto esta expresión con ustedes, que Honduras no caiga en este camino y pues un abrazo solidario desde acá como latinoamericano. Que estén muy bien y muchas gracias, Renato. A usted, doctor Sergio Fajardo. El doctor Sergio Fajardo es candidato a la presidencia de Colombia por Dignidad y Compromiso, un partido de reciente fundación. Y éxitos. Y manténgase así con ese criterio, que no tiene que ser violento, que de su lengua y de su corazón y de su cerebro no deben salir culebras para convencer a la gente, que a la gente se le puede convencer con un discurso de paz, eso sí, coherente y bien hilvanado, y para esto hay que tener una vida y una historia coherente con lo que uno dice verbalmente. Ya no sigo, doctor, sé que ya se está despidiendo usted. Que esté bien, Yes. que esté bien. Que estén bien. Y cuídese, cuídese, cuídese. Sí, cuídese. Una expresión sencilla, pero hombre, en Colombia, así como está la situación, lo más lógico es pedirle a un candidato presidencial que se cuide. Escuchen ustedes lo que decía el cardenal Óscar Andrés Rodríguez este fin de semana, no sobre esta situación específica de Colombia, sino sobre estos discursos de odio. Aquí hay especialistas. Nosotros tenemos especialistas en discursos de odio, tanto en la oposición como en el gobierno. En el gobierno hay funcionarios que comen culebras de las más venenosas todos los días. Y en la oposición hay gente que precisamente se aplica antídoto para el veneno de los funcionarios que comen culebras ahora, pero además del antídoto siguen comiendo sustancias venenosas de culebras. Pasamos en una situación tensa los hondureños. Yo les digo algo, tanto a voceros de la oposición como de algunos voceros del actual gobierno, funcionarios, no les da vergüenza, no sienten vergüenza en un país con tanta miseria promover el odio, arropados que las 10 familias, que los 10 capitalistas nos tienen en la miseria. Cuando nosotros sabemos que pueden existir necesidad de que nos regulemos en muchas cosas, pero que la desgracia nuestra no solo radica en un factor, sino en un montón de factores. Sinceramente, no tienen ni la mínima pizca de sentimiento porque el país no caiga en la violencia, en la vorágine, en el derramamiento de sangre, en más confrontación. Es que yo les digo, hay unas cosas en el mundo y en las ideologías políticas que entre más confrontación hay, los objetivos se alcanzan más rápido. Y no necesariamente esos objetivos son la opción de desarrollo del país, pero hay gente que piensa así. Que entre más choque, que entre más confronte la sociedad, mejor para esos objetivos políticos. Porque de la ceniza podemos renacer y refundarnos. Como yo les digo también, hay una derecha salvaje, hay una derecha que no aguanta, hay una derecha que ya en Honduras lo ha demostrado, que cuando tiene que actuar, desaparece gente. Dígame si no es cierto, desaparece gente. Aquí tenemos una derecha también que hay que tenerle miedo. Y el panorama del país en este momento, yo no digo que va a ser similar a la de los 80 o que hay un parecido enorme con el de los 80. Pero
tanto, culebras venenosas, se alimentan todos los días. Hoy hay funcionarios del gobierno hartándose veneno de reptiles para todo el día pasar denigrando, ofendiendo, calumniando y generando odio en el país. Y por el otro lado no se quedan atrás también. Bueno, no nos lamentemos dentro de 2, 3 meses entonces, si aparecen otros Miguel Uribe en las condiciones que él está en este momento, pero si este país, si no hay responsabilidad, si los hijos de quienes comen culebras en la izquierda y la derecha, si sus esposas no hacen reconvertir, no hacen reflexionar a sus maridos, a sus padres, así vamos a quedar como Colombia, ¿eh? Así vamos a quedar como Colombia. Pero bien, miren lo que dijo el carnal Oscar Andrés Rodríguez este fin de semana. La gran mayoría de nuestra Honduras está cerrada por miedo. ¿Miedo de qué? De tanta muerte, de tanta violencia, de tanta maldad. Miedo del futuro, ¿qué nos va a pasar? ¿Van a haber elecciones libres? ¿Cómo será todo esto? Nos damos cuenta entonces que Pentecostés no es del pasado, es también de ahora, del presente. Y por eso pedimos al Espíritu, en esa secuencia tan linda que hemos escuchado, lava lo que está podrido, lava esa maldad de traficar con el dinero ajeno. Cómo nos ha dado tristeza y al mismo tiempo disgusto ver cómo quieren hacer esas maldades. Dizque invirtiendo fondos y todavía peor que los quieren pagar con los impuestos. Que no hay dinero para medicinas, que no hay dinero para pagar a los médicos, a los maestros, a los empleados públicos, a todas las empresas que están haciendo trabajos y que no les pagan. ¿Y para qué quieren el dinero entonces? Lava lo que es turbio. Espíritu Santo, abre los corazones que están podridos, llenos solamente de dinero mal habido. Ahí aparece ya una papeleta con 5 candidatos. Queridos candidatos, hoy, día de Pentecostés, abran sus corazones al Espíritu Santo, que les dé sabiduría, que les dé entendimiento, que no busquen consejeros de otros países fracasados y no quieran repetir lo mismo aquí en nuestro país. El don de consejo es del Espíritu Santo, no de malvados que quieren implantar el mal en nuestra Honduras. El Espíritu Santo quiere transformar nuestro país en algo mejor. No son las ideologías fracasadas. Parece que nuestra Honduras hoy día es como una especie de torre de Babel, donde hay confusión, donde en lugar de entendernos con el diálogo, estamos haciendo confusión de lenguas y de mensajes mentirosos y equivocados. Ven, Espíritu Santo, a nuestra Honduras. Ven con tu amor a transformar corazones que se odian, que se insultan, que se atacan pensando que así se puede construir la paz. Honduras no merece que los próximos meses sean de odio, de insulto, o peor todavía, de maquinación, para que no se den unos comicios como deben ser, en libertad y transparencia. Fuera el espíritu del mal, venga tu Espíritu Santo, Señor. Pentecostés de Honduras 2025, Pentecostés de la verdad, de la justicia,
de la paz. Está claro. Pero estas cosas solo se entienden cuando hay fe, cuando hay certeza de lo que esperamos y convicción de lo que no vemos. Solo así se entienden estos mensajes. Quienes no tienen fe, esto es baladí. Esto es discurso anticuado. Para quienes no tienen fe, estas son palabras de un cura al servicio de. No, esto solo hay que entenderlo con fe. Pero como yo creo que este pueblo es un pueblo de fe, seguro que está entendiendo el discurso del cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Yo sí les digo hoy con mucha convicción, deben sentir vergüenza de uno y otro lado los que trabajan para promover el odio en el país con objetivos políticos electorales. Son una lacra. Yo estoy seguro que si tuviesen libertad sus hijos, ya le dirían, papá, sos una lacra, papá. En un país como este, promover odio, promover confrontación, promover desgracia, promover derramamiento de sangre, promover confusión, promover la Torre de Babel, porque tú crees que con eso vas a ganar objetivos políticos electorales. Sos una vergüenza, papá. Sos una vergüenza, papá. Y el discurso mío es universal. Es para los de uno y para otro lado. No tienen derecho en un país como el que tenemos ahora mismo, casi en la saga del mundo, en los índices de medición de todo tipo, en la cola, promover odio, porque el que promueve odio solo multiplica la pobreza, y el que multiplica la pobreza, ténganlo seguro, solo quiere su bienestar y acumular para él. Así de simple, solo quiere acumular él. Y aquí hay mucha gente en esas condiciones, primero porque soñaron por acumular y lo lograron, y otros porque no lo lograron desde la oposición y lo quieren lograr también con rapidez. No, sientan vergüenza, porque yo estoy seguro que su familia sienten vergüenza de lo que hacen, construyendo odio, promoviendo ¿qué? Al final se van a arrepentir, porque en estas luchas caen de uno y otro lado, caen de uno y otro lado, caen de uno, y tan fuertes son unos cuando tienen el poder, pero cuidaditos, ya los conocemos. Los otros, los que pueden estar en la oposición, también son fuertes, y lo han demostrado cuando están en el poder. Bueno, yo ahí los dejo con estas reflexiones. Yo me inclino por el mensaje del cardenal Rodríguez, pero claro, para entender el cardenal y su mensaje, primero hay que leer, porque la fe llega por el conocimiento. Y si no hay lectura, entonces ni llega el conocimiento ni hay fe. Ese corazón y ese cerebro actúa como bárbaro, así de simple. Y hay muchos que así están actuando en Honduras. ¿Cuál es la pregunta? Y después vengo y presento a mis invitados, por favor, Lucecita, porque yo te digo, a mí sí me preocupa que el país se nos vaya a descomponer por objetivos políticos electorales o por ideologías. Me choca, porque sé que eso solo va a multiplicar la pobreza de Honduras. ¿Cuál es el título del programa que tenemos para hoy? El título para hoy lunes está en pantalla y dice lo siguiente: francamente, desde la perspectiva político-electoral, ¿quién gana y qué gana promoviendo el odio? Queremos conocer, como cada día en el foro, su opinión. Puede enviarla al 9773-6065 y recuerde, Frente a Frente presente en cada red social con el mismo usuario, @FrenteAFrenteHN. Le repito la pregunta: francamente, desde la perspectiva político-electoral, ¿quién gana y qué gana promoviendo el odio? Frente a Frente presentó el tema del día. Gonzalo Sánchez, criminalista. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenos días. ¿Cómo está, Gonzalo? Gracias por invitarme al programa. Filadelfo Martínez,
sociólogo. ¿Qué tal, Filadelfo? Un placer saludarte, buenos días. ¿Te imaginas qué pasa por la cabeza de Sergio Fajardo en este momento? Lo que le dice la esposa y los hijos, papá, por favor, si podés retirarte de esto y en Colombia. Salvando las diferencias de la cultura política, electoral y democrática de ellos y de sus particularidades como nación históricamente, con el narcotráfico, con los paramilitares, con los terroristas. ¿Cómo ves a Colombia y cómo ves a Honduras? Mira qué coincidencia en procesos electorales que en ambos países se avecinan, con presidentes de izquierda dirigiendo el país y con oposición de centro y de centro derecha que quiere destronarlos del poder, y obviamente la izquierda que no se quiere ir. Bueno, sí que en Colombia es la primera vez que ganó la izquierda con Gustavo Petro, y en Honduras así, un gobierno denominado de izquierda también es la primera vez. Como viejo listo, evado la pregunta. Pero no la respuesta. Mira, esta tragedia, digo yo, porque independientemente de cuál sea el desenlace, es una tragedia. Pero inmediatamente me recordé de dos hechos ya hace lejanos. Una película que yo creo que tú también viste, La Virgen de los Sicarios. Sí, sí. Y una novela colombiana. Y fíjate que el escenario de este incidente es como ver la película. Es un muchacho que cuando es atrapado dice, yo les doy los números. Sí. Es decir, él es consciente del riesgo, pero sin duda detrás de él, como la película, si te recuerdas, así es, hay todo un aparato, una estructura claro, que manipula a los jóvenes con objetivos siniestros, ¿verdad? El cipote que le disparó ayer a Uribe, a ese se está refiriendo Filadelfo en este momento cuando dice que al momento de ser capturado, que lo tenían atrapado, dijo, yo les doy los nombres, pero suéltenme, yo les doy los nombres y los números telefónicos de quienes me dijeron que hiciera esto, ¿sí? Y si te recuerdas, porque intenté buscar el libro inclusive, pero no pude encontrarlo, porque estos cipotes, cuando la época de Jaramillo y de esa época muy turbulenta de Colombia, se encomendaban a Dios para cometer estos asesinatos. Sí, La Virgen de los Sicarios se llama la novela y la película. Entonces, y escuchando al doctor Fajardo, yo te digo que sí, tenemos que buscar la esperanza, pero yo desde el lado del pesimismo, porque efectivamente hay un discurso apologético de la violencia. Y voy a empezar. ¿Qué culpa tienen los pobres haitianos de haber tenido históricamente malos gobiernos para que ahora los enlisten como non gratos en busca de una oportunidad de salir? Haití es el país más pobre de América Latina, es uno de los países donde no hay gobernanza, donde está dominado por el crimen organizado, la violencia es extrema, todo lo que quieras de malo lo tienes en Haití. Y entonces viene el gobierno norteamericano y dice, pero ustedes no pueden huir de ese infierno. Mira, eso es terrible en términos de busca de opciones. Y luego, creo que los tres hablaste, todos en la década de los 80 teníamos el sueño de que, así le decíamos, la vuelta a la democracia. La vuelta a la democracia iba a significar que el país iba a encontrar una salida, pero aquí voy. Mi lado del pesimismo es que parece que estamos condenados. Colombia no sale de estos, son cíclicos, ¿verdad? Sí. Hoy ahí tenemos, y si tú ves, hay una violencia que ahora está ocupando la atención internacional porque es un precandidato a la presidencia. Pero si tú vas al detalle en Colombia, te das cuenta de que el país no logra superar. Y en gran medida, fíjate que, porque ¿en qué nos parecemos? El otro día estaba conversando con un buen amigo, una persona a la que yo respeto, y me dice, ¿y usted por quién va a votar? Pero sin esperar que yo le diera la respuesta, me dice, yo no voto por turcos, me dice. Entonces, y el presidente Petro no dice turco, dice árabe, ¿verdad? Pero responde a un incidente de esta naturaleza con un discurso que en el fondo es un discurso de odio, de rechazo
a comunidades que han venido a América Latina en búsqueda de oportunidades. Entonces tenés el discurso de odio incrustado en todos los niveles. Tenés un discurso de odio, un discurso de violencia, por ejemplo, porque yo no estoy esperando las elecciones. Este fin de semana, y estuve buscando el nombre porque quería decir el nombre, asesinaron a un dirigente de Libre aquí en Tegucigalpa. Deberíamos protestar por eso, porque es un asesinato. Y entonces se dice, es que bueno, porque lo querían asaltar. Ojo, pero esas son las justificaciones para que nosotros aceptemos una violencia que debemos rechazar. Solo digo esto porque es un activista del partido que está en el gobierno, pero esto se puede extender. Y finalizo con esto, en esta primera intervención. Fíjate que yo estoy angustiado porque no encuentro todavía. El 9 de marzo nos sorprendieron, y te sorprendieron a ti. ¿Nunca te imaginaste esto del traslado de las urnas en buses y el caos? Nadie esperaba eso. Sí, sí. Entonces, a partir de eso, yo todavía no logro imaginarme cuál va a ser la sorpresa que nos van a dar en noviembre. Pero algo están tramando, y yo te digo, la violencia ya no es sorpresa, porque ya vivimos inmersos en un país lleno de violencia. Que esta violencia puede escalar, es terriblemente nociva para las víctimas y para quienes están gobernando, porque el país puede finalmente, yo creo que esa es la gran amenaza, perder la poca gobernabilidad que tiene. Y yo creo que esa debe ser nuestra preocupación, porque hay 3 partidos con opción de ganar, y yo te quiero decir, volviendo con mi pesimismo, ninguno es una opción para poder resolver los problemas históricos que tenemos. Hoy estaba escuchando que es el 35% de los jóvenes, creo, que ya no quieren estudiar porque nada sirve que estudie, hombre. Esa es la violencia. Y ese es el país que quiere cambiar y no puede. Y ahí es donde yo encuentro las similitudes. Colombia no sale de esta violencia, uno cree que ya salió, Haití no sale de la pobreza y Honduras no sale de tener gobiernos ineficientes, de tener políticos farsantes que le ofrecen ahora. Fíjate que en ese sentido ya no son tan farsantes, lo que te ofrecen es una bolsa de comida para que les des el voto. Qué triste la situación en la que nos encontramos. Pero no acumulas ahí un mínimo de esperanza, de fe, de ideales, de optimismo. ¿Filadelfo? El primer paso es ser pesimista. Porque si yo, y digamos, tú lo decías, pareciera que el cardenal está tirando sal al mar. Arando en el desierto. Arando en el desierto. Sí, es cierto. Entonces, pareciera así. Entonces, yo del lado del pesimismo, ¿cómo hacemos para que estas élites nos escuchen? Y yo digo, no necesitamos compararnos con Suiza o con Suecia, pero sí necesitamos que el país no siga exportando gente, sí necesitamos paz, cosas bien sencillas, sí necesitamos educación, sí necesitamos pastillas en el Seguro Social y ni siquiera eso pueden dar. Yo les digo algo por mi experiencia personal, y sobre todo en estos últimos meses, el hondureño, cada vez que frente a frente ve expulsadores de culebras de su boca, me dicen que apagan el televisor o buscan otra opción televisiva. Y si en otra opción u otras opciones televisivas encuentran lo mismo, apagan el televisor. Mira, estamos llegando a un nivel de hartazgo a nivel de sociedad, que la sociedad, como ya no cree en la élite política, desprecia cuando estos mienten y lo peor, revestidos de violencia y odio. ¿Sí? ¿Quieres que te cuente algo muy personal? Este fin de semana, en mi casa, hubo un retiro de amigos de la iglesia de mi esposa, de diferentes estratos sociales, políticos, obreros, clase media, que emprenden o que son asalariados. Miren, y el discurso de odio, más allá de que cada quien tiene su ideología, pero el discurso de odio lo está rechazando el hondureño.
El hondureño que en las últimas décadas ha vivido chapaleando sangre por la orgía de sangre desatada por la inseguridad, que tiene diversas causas en el país, entre ellas el narcotráfico, ya no quiere seguir salpicándose de sangre. Y todos esos que creyendo que su discurso se fortalece, que su audacia es entendida como un don de Dios, cuando promueven el odio, la venganza, el prejuicio, las contradicciones, no saben qué mal cantidad de vibra generan entre los electores. Si creen que con eso van a ganar electores, están equivocados, ¿no? Están equivocados, supremamente equivocados. Candidato que promueva el odio, la división social, candidato que esté promoviendo el enfrentamiento, candidato dese por seguro perdido en este proceso electoral. Así es. Después de 45 años, lo huelo, olfateo, lo capto, lo intuyo en la calle, como usted en hondureño en este momento. Primero, no cree en el político. Y segundo, cuando éste viene y lo que hace es promover el odio, no la concordia, el consenso, el diálogo, la paz, peor le va a ese candidato o candidata. Pausa para que escuchemos luego a Gonzalo Sánchez. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Vamos a conocer la opinión de la gente a través de nuestra cuenta en X. Dice un televidente, el oficialismo son quienes se han beneficiado de ese discurso de odio, división y resentimiento, siempre culpando a otros de todas las desgracias de este país. Son la izquierda que facturan sembrando sentimientos oscuros en el pueblo. Y David Castillo opina que cosas hablan de generar odio, solo saben decir que Libre genera odio. Si desde que inició el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no hay día que no salgan los voceros de las oligarquías a atacarlo, todos los días las líneas mediáticas son para atacar y atacar. Fabiola opina, el odio, aunque suene extremo, se ha convertido en una estrategia política. Ya no se trata de discutir ideas, sino de instalar enemigos en la mente de los seguidores. Y eso lamentablemente lo vemos a todo nivel en nuestro país, con distintos matices y colores. Pamela Matamoros opina, el bipartidismo en cada elección venden confrontación, pero gobiernan en acuerdo. Son los del bipartidismo quienes incendian el discurso público para mantener dividida a la ciudadanía. Marco Pérez, no hay diferencia entre los que dieron el golpe y los que se beneficiaron de él. Todos visten de azul o rojo. Partido Nacional y Liberal. Fidel Cruz escribe, ¿quién gana? Gana el enfermo que alberga odio en su corazón. ¿Qué gana? ¿Cómo ignora su enfermedad esa persona? Siente que potencia su personalidad al contaminar al pueblo con su odio. Perdemos todos. Repetir, mejor dicho, este mensaje de Fidel Cruz. Ya días estoy yo analizando los mensajes de Fidel Cruz. ¿Quién gana? Ante la pregunta, francamente, desde la perspectiva político-electoral, ¿quién gana y qué gana promoviendo el odio? Dice Fidel Cruz. ¿Quién gana? Gana el enfermo que alberga odio en su corazón. Multiplica el odio y se enferma más. ¿Qué gana? Como ignora su enfermedad, esa persona siente que potencia su personalidad al contaminar al pueblo con su odio. ¿Perdemos? Perdemos todo, Fidel. Lo felicito, Fidel. Qué privilegio sería estrecharle su mano y conocerlo. Lo felicito. Lo respondió, pero espectacularmente. Lo respondió de manera maravillosa. Fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Fíjense que Gonzalo está sorprendido. Él dice que nunca se imaginó, nunca en su vida se imaginó, dice Gonzalo Caría, escuchar a Tito Azul. Sí. Yo soy trabajador,
yo no me aplico Botox, ni me pinto el pelo. Dice que él nunca se imaginó a Tito hablando así. Pero yo le digo a Gonzalo, pero por lo menos esas son rabietas, discrepancias, estrategias que al final no sé cuánto pueden hacer daño a los enfermos del corazón, ¿verdad? Pero son típicas en Honduras, Pero me dice Gonzalo, es que yo a Tito no lo conocía así. Sí. Ya, y es que fue claro a quién se estaba refiriendo Tito cuando hablé. Yo no me aplico Botox, yo no me pinto el pelo y todo eso, ¿no? Sí, bien, muy buenos días, sí. En primer lugar, lamentable lo que sucedió en Colombia, ¿no? Cualquiera puede pensar, bueno, Colombia no debe asustarse porque ha tenido guerrilla, crimen organizado, narcotráfico, delincuencia de cuello blanco y delincuencia común. Ha sido fuerte la delincuencia en Colombia. Pero este caso ha sido un caso muy complejo porque se trata de un candidato presidencial. Entonces, pero miren qué interesante. Para mí es un acto dirigido. Eso no es porque la apología del odio de este joven contra el candidato, no. Sí. Eso fue dirigido. Alguien dirigió eso. Utilizando un cipote de 15 años. Y utilizando un menor de edad. ¿Por qué? Porque es inimputable. Supuestamente hay que buscar un cipote porque a este no lo va a abarcar la justicia porque es menor de edad. Sí. Entonces desde ahí se nota pues que es un acto dirigido. En cuanto a lo que decía el licenciado Renato de Tito Azura, yo estoy sorprendido. Porque nunca me imaginé que Tito llegara a esos extremos. Él ha sido muy ponderado, ha sido muy educado, no ha sido un hombre crítico. Y como decía también el licenciado Renato, miren, políticos, con todo respeto, a mí me da tristeza escuchar políticos con niveles académicos, con títulos universitarios fomentando el odio, insultos. Óigame, eso yo sinceramente me da tristeza, me sorprende. Y hay algo bien importante. Este pueblo ya despertó. En las internas nos dimos cuenta que este pueblo ya no vota por colores políticos. Este pueblo vota por candidatos. Y aquellos candidatos que estén fomentando el odio en la sociedad, en la familia, no crea que va a ganar. Por eso yo me sorprendí de Tito, vuelvo y lo repito, me sorprendí. Todos estos políticos que están fomentando el odio no crean que van a ganar. Este pueblo ya despertó. Lamentablemente, en mi opinión personal, no le veo una salida, no veo una luz al final del camino. Ya está usted como Filadelfo también. Es decir, coinciden, yo no los critico. Al decirle ya está usted como Filadelfo, no es crítica. Pues coinciden, pues tienen todo el derecho a que no vean en el panorama una salida a esto. Claro, no la vemos. Vemos esos conflictos. Imagínense ustedes, los padres de la patria, Congreso Nacional, viven en un pleito, una cosa terrible. Y voy más allá. Incluso miren lo que está sucediendo en el Ministerio de Seguridad. A lo interno de una institución encargado de la seguridad pública. Miren ustedes un gran pleito ahí. ¿Quién sale favorecido con esto? La delincuencia. ¿Quién se desmotiva con esto? Los funcionarios policiales. Porque dicen, Dios mío, dicen los policías, y arriba se están peleando. Y yo no quiero señalar personas, pero yo digo que por lo menos sé que el ministro está trabajando. Se ven las obras de él, pero es objeto de críticas y sin pruebas. Sí, porque él no ha sabido canalizar esa percepción que genera su pareciera instrumentalización política. Que ese es el problema. Mira, hay que ser autocrítico, Gonzalo. Sí. Entonces, la percepción que ha generado el ministro Gustavo Sánchez, y yo lo respeto mucho, yo a Gustavo lo respeto mucho, pero la percepción que genera es la imagen de un oficial de policía, ministro de seguridad instrumentalizado políticamente. Y de repente hubo otros que fueron instrumentalizados políticos en otros gobiernos, también, no lo niego. También. Pero es que este ni siquiera trata de disimularlo, por lo menos es auténtico y sincero. Y se vuelve un activista totalmente del partido en el gobierno. Y desde una institución de seguridad
tú no puedes dar la imagen de que estás defendiendo objetivos políticos electorales de un determinado partido. Totalmente de acuerdo, Sí. Renato, totalmente de acuerdo. Lo que yo más que todo quiero ver pues es el conflicto, el odio interno que hay dentro de la institución, que no debe de ser así, Sí. porque es la institución encargada de la seguridad. Entonces ve usted ese conflicto interno ahí adentro. Y entonces, ¿quiénes salen favorecidos? La delincuencia. Y hay desmotivación por parte, lo repito, de los funcionarios policiales que ven que sus altas autoridades están peleándose. Y en el Congreso, encargados de legislar, usted mira el grave problema que hay en el Congreso Nacional. O sea, una división política, esa apología del odio, es tremendo lo que está pasando en Honduras. Pero yo sí, como le digo, no veo una luz al final del túnel, ninguno de los candidatos. Y ya escuchar a Tito ya me decepcionó también las críticas que lanzó él. Yo, pues, ¿qué le puedo decir? Igual que muchos de los hondureños estamos decepcionados porque no vemos en los candidatos, pues, una solución. Bueno, el menos malo va a ganar. O el que menos deterioro genere con la percepción de buen ciudadano, de ciudadano honrado, de ciudadano inteligente, de ciudadano menos violento, menos locuaz, ese es el que va a ganar. Casi me atoro. Sí, pero es que fíjate que yo dije, el menos locuaz. Pero al final, si comparas a Narrala y a Tito, Tito es menos locuaz que Narrala. Es porque no te creo. Si comparas a Rixi con Tito, el discurso de Rixi es más incendiario. Es más incendiario. Y con un argumento que no termina de convencer eso, de terminar de dividir o querer dividir a los hondureños entre ricos y pobres. Rixi, te estás equivocando en eso. Te estás equivocando en eso. Y entre Rix y Tito, bueno, uno es que no habla, la otra habla hasta por los codos. Y cuando habla Tito es para sacarlo del botox y lo de la peluca y lo del tinte. Entonces, ustedes no dejan de tener razón. ¿Quién va a ganar entre estas opciones políticas, ideológicas, filosóficas, doctrinarias, si es que se le puede llamar doctrina y filosofía, al debate de quién se aplica Botox o quién no se aplica, quién se pinta el pelo y quién no? No me importa. Y vamos a ver. Primero, yo hoy en la mañana, porque el tema es el discurso de odio. Sí, Y ese yo es dije, el tema. no debo contribuir al discurso de odio. Correcto. Creo que el gran reto que nosotros tenemos como analistas, porque el discurso de odio tiene diversas fuentes, y si todo es ahí, pero ¿dónde yo me posiciono? Por ejemplo, el discurso de odio es cuando estás en el poder, y yo no respeto al señor secretario de Seguridad por el hecho de ser secretario de Seguridad, lo respeto porque es un ser humano. Y el respeto es para todos nosotros en nuestra condición, todos los seres humanos merecemos respeto. Y en la democracia hay una cosa que es elemental. Inmediatamente que un partido asume el gobierno, se expone a las críticas, porque no siempre responde a las necesidades y a las expectativas de todos los ciudadanos. Entonces, en democracia es legítimo cuestionar y criticar al gobierno. Y son los medios de comunicación el principal mecanismo para eso. Entonces, aquí hay un tema que es fundamental. Y leyendo yo no reparé en el señor Cruz, sino en los otros, hay un enojo de activistas y de funcionarios porque los medios critican. Pero yo te digo, en mi caso, ese es mi papel, criticar. Y tiene el propósito de que escuchen, porque no todas las cosas las hacen bien, para que cambien. Yo quiero contribuir con que este gobierno haga bien las cosas y me pongo del lado de la mirada que ellos no tienen, porque tienen a su alrededor mucha gente que no lo respeta, está sometido a ellos pero no lo respeta, porque el respeto es decirte la verdad face to face, como dicen los hipótesis, Claro. en la cara, no debes tener miedo,
pero hemos perdido esa valentía. Hay mucha gente que tiene miedo. Entonces, y el miedo empieza por esto. Yo creo que en eso coincidimos con don Gonzalo. Es que ninguno de los 3 candidatos que tienen opciones de ganar está poniéndole los puntos a las IES. Y creo que nosotros tenemos que reclamar eso. Yo desde el lado del pesimismo, pero te digo, el pesimismo es que yo creo en las elecciones. Yo confío en el sistema democrático y voy a votar. Y no digo por quién voy a votar. Está bien que lo digas. Porque esa es la gran lección que nos dio el pueblo hondureño ahorita, hace unos meses, en marzo. El pueblo hondureño tiene una confianza en el sistema democrático impresionante. Pero yo no estoy seguro quién va a ganar. Y yo no estoy seguro si se va a respetar la voluntad del soberano. Y la voluntad del soberano se puede decantar por cualquiera de los 3. Pero yo en este momento, renunciando a esa apología del odio, yo creo que el tema no es cuestionar. Por eso insistí en mi primera intervención, porque hay un candidato, un activista libre que fue asesinado, y eso me conmueve. Me conmueve y me llama a decir, no podemos tolerar la violencia. Pero eso solo es un incidente. Hay que saber si hay causas políticas de por medio, ¿verdad? Pero no, por eso precisamente. Sí. Porque vivimos en un país que está atrapado por la violencia. Y entonces, en esa trampa de la violencia, derivar a la violencia con fines políticos es extremadamente fácil y terriblemente peligroso para el país. Y lo fino. Porque están las estructuras, así como en Colombia hay cipotes menores de 15 años, aquí tienes jóvenes sicarios también. Y menores también. Jóvenes sicarios. Sí. Y entonces, y una condición del sicario es que mata por una orden sin importarle a quién y por qué. Entonces tienes todos los elementos para esto y por eso yo creo que tenemos que renunciar a esta confrontación y demandarle a todos los candidatos, a todos que pongan en primer lugar los problemas de Honduras. Y que todos, unos porque son gobierno y los otros porque son aspirantes a la presidencia, están expuestos a la crítica. Claro. Y ese es por lo menos de mi lado, ese es mi papel, criticarlos a todos. Que no les guste, ese es el problema de ellos. Así que, miren lo que está diciendo Filadelfo es correcto. Un argumento que desde el primer día ha sido atacada a Xiomara. Si aquí hay gobiernos que desde el primer día. Yo escuché ofensas contra Mauricio Oliva, contra Mauricio Oliva. Ahí está esa mujercita gobernando, ahí está ese homosexual gobernando. En los medios de comunicación que yo decía, Dios mío, y aquí no hay tribunales para que sean capaces de deslindar lo que es libertad de expresión y de prensa y lo que es injuria, calumnia, difamación. Óiganme, ¿qué no escuché yo en los años que gobernaron los cachurecos? ¿Qué no escuché en los medios de comunicación? Y hoy esas voces que atacaban a diestra y siniestra diciendo que Xiomara es atacada por los medios corporativos, que nos... Óiganme, qué hipocresía, digo yo, qué hipocresía. Miren, yo les digo algo, ya el periodismo de Honduras necesita de una etapa de autocrítica y profunda reflexión. Lo que les dije siempre, critico el periodismo militante de izquierda y derecha, porque los de izquierda, igual que los de derecha, por salvar su statu quo, su salario y sus beneficios, se vuelven políticos descarados los periodistas. Yo por eso no confío en ese periodismo militante ni de izquierda ni de derecha. Defienden ideologías en función visceral, lamentablemente, y diferenciar ese periodismo militante del verdadero periodismo con principios universales. En un pueblo con unos 12 años de escolaridad resulta fácil, pero en un pueblito con 5 años de escolaridad la gente nota diferencia entre periodismo militante y periodismo en defensa de principios universales. Pero bueno, así estamos. No nos queda otra que decir, por favor, hombre, cambiemos, seamos capaces de autocriticarnos.
y no contribuir a este clima de tensión que puede derivar en muerte. Se lo digo con toda franqueza y no se asusten. Puede derivar en violencia si seguimos así. Y tan gallarda para matar es la izquierda como es la derecha en Honduras, y ya lo sabemos. Entonces, de ambos lados, si no corregimos esto, van a haber caídos. Y no queremos eso, hombre, no queremos eso. Gonzalo. Sí, mire que aquí están sucediendo cosas paradójicas en Honduras. Viendo las estadísticas yo de la reducción de la ola de homicidio, que los organismos internacionales hace unos meses atrás dijeron que se había reducido la ola de homicidio en Honduras. Y eso lo confirmó el Observatorio de la Violencia. Excelente. Mire, por ejemplo, desde el 2009 al 2015, bueno, llegamos al pico, 86.50 por cada 100.000 habitantes. En el 2009, 2010, 85%, 79%, en el 2012, en el 2014 el 68%, el 2015 el 60%, el 60 habitantes por cada muerte por cada 100.000. Hemos llegado ya al 2024 a 26. Y estas estadísticas lo sabe el Observatorio de la Violencia. A 26 muertes por cada 100.000 habitantes. Se ha reducido en más de un 60%, pero se ha incrementado la apología del odio. Se ha incrementado. Los políticos en el Congreso y en sus discursos, yo miro que nadie habla de seguridad. Ahorita ninguno de los políticos ha hablado de un plan de seguridad. Aquí solo es el odio, el odio. Y en esto sí, yo le pongo, me sorprende cómo se ha reducido la ola de homicidios en el país, pero ha crecido grandemente la apología del odio. Y estoy seguro que aquellos políticos que crean que creando esta apología del odio van a ganar, mira, les adelanto, no van a ganar. Es que Gonzalo, no van a ganar. Es que, ¿sabes? Rixi y su gente cree que diciendo que aquí hay 10 familias ricas, oíme, van a concitar de una manera brutal el voto de los trabajadores y de los pobres. Y los otros tienen su propia filosofía. Esto nos van a quitar lo que tenemos, esto odian la empresa privada, el patrimonio personal, esto se van a repartir lo que es nuestro. Mira, en esencia ese es el debate de este país. Ese es el debate de este país. Yo le decía a un estimado amigo ayer, porque me estaba hablando de que hay que prohibirle a los banqueros que reinviertan en negocios personales de ellos plata que nosotros ahorramos. A ti casi me decía. Y ese es un problema estructural serio, que los dueños de los bancos inviertan en sus propios negocios con pisto de nosotros. Mira, le digo, para mí ese no es el problema. Si es que hay techos, le digo. Esos préstamos relacionados de los banqueros tienen un techo. Ahora, si la Comisión Nacional de Banca y Seguros no supervisa para que no saquen más dinero del que tienen establecido según la ley para invertir ese pisto de nosotros en empresas de ellos, ese es otro rollo, le digo, que ese es el problema de Honduras, esa colusión público-privado histórica. Si está bueno, le digo, que de ganancias que van a tener reinviertan esa plata para generar empleo, para generar riqueza, y luego que paguen más tributos y derivarlo entre todos los pobres. El problema es cuando sacan más de lo que tienen legalmente establecido sacar y el Estado no los controla. Así quebraron muchos bancos en el pasado, o algunos. Entonces, señores, lo que venimos a hablar hoy es de que ya dejemos ese clima de odio. Pero para dejar ese clima de odio no es fácil. Tú sabes que no es fácil, por eso es tu pesimismo. Así es. Es tu pesimismo. Miren, eso solo se logra a través de la fe que viene del conocimiento de Dios. Es el único motor que inspira amor y que nos nutre de amor. De otra manera, nunca vas a lograr que se reduzca el odio. A menos cuando ya veas un país en medio de las cenizas y con cada uno de nosotros con parientes víctimas de la violencia, ahí sí vamos a reflexionar, ¿qué hemos hecho, Dios mío? ¿Qué hemos hecho con este país?
Pero mientras tanto, no nos queda, a todos los cristianos de Honduras, orar insistentemente para que a través del conocimiento aumente la fe de la gente y entiendan lo que es el amor y qué produce el amor y qué produce lo contrario al amor, que es el odio. Sangre, derramamiento, muertes. Mira que ya estamos cayendo en el plano estrictamente espiritual. Yo a través de la ciencia, de la sociología, de la antropología, no entiendo que esta cosa pueda reducir el odio. Caes en lo espiritual. No, mira, porque es que hay varias Honduras. Y yo escuchándote, porque ese discurso de odio es de las élites, ¿verdad? De una élite que habla de las 10 familias y de una élite que dice nos van a quitar todo. Sí. Pero tú vas a la colonia Villanueva, tú vas a cualquier colonia de Tegucigalpa o de San Pedro Sula o aldea del país, y el hondureño común, su preocupación es ¿qué va a comer? ¿Qué va a comer? ¿Cómo le ajusta el dinero, verdad? Y luego, yo no me dejo impresionar por las estadísticas, porque a pesar de que las estadísticas me dicen que se ha reducido la violencia, no me atrevo a circular por Comayagüela a las 9 de la noche. Fíjate que yo también, Gonzalo, yo también. Siquiera... Mírame, me las puedo masticar y que se vuelvan en un alimento nutritivo y no te creo en las estadísticas. Pero los organismos internacionales... Sí, correcto, es que no estamos discutiendo ni demeritando la violencia, o sea, estas son cifras. No estoy discutiendo las cifras, estoy discutiendo la interpretación, porque a pesar de esas cifras, todos vivimos presas del miedo. Y no hemos superado eso. Y hay que verlo como un fracaso del Estado hondureño, porque realmente la inversión que hemos hecho en la Secretaría de Seguridad es para recuperar esa confianza en el país. Y yo creo que ahí es donde hemos fracasado en este tema. Y luego yo te voy a decir, a mí no me importa que ese sea el discurso del partido de gobierno. Si ellos optaron por esa estrategia de campaña, ese es su problema. Ese es su problema. El problema aquí, y yo quiero insistir porque yo sí creo que hay un rol fundamental, es cómo aseguramos, porque tú lo acabas de decir, es un problema de fe, pero también yo creo que los hondureños no somos tontos. Los hondureños escuchamos y tomamos opciones. Eso quedó bien claro ahorita en marzo. Correcto, totalmente de acuerdo. Quedó bien claro. Y el tema aquí fundamental es cómo hacemos que se respete esa voluntad. Y yo te digo, si la mayoría le cree al partido de gobierno su estrategia, yo tengo que aguantármela. Perdonen, pero estamos hablando de que no tenemos que construir un discurso de odio. Y entonces ahí es donde viene, yo sí creo que hay que reclamarle, porque efectivamente son los tres los que entonces nos meten en esta dinámica, ¿verdad? Yo te digo, a mí qué me importa que use o no use Botox. El problema mío no es ese. El problema mío es que los jóvenes salen de los colegios de secundaria y no encuentran trabajo. Sí. Salen de la universidad y no encuentran trabajo. Y ahora le cierran las fronteras de Estados Unidos. Entonces, estás construyendo una cárcel más peligrosa que las otras cárceles, porque aquí no hay reglas del juego. Y te digo cuáles son, porque efectivamente Honduras es un país tan débil, y yo, pues sí, esperanza, pero los haitianos son los que más rezan. Mira, y los haitianos no salen, más bien se hunden y se hunden y se hunden más. Entonces aquí es donde viene mi tema, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si no hay una extensión del TPS? ¿Qué va a pasar con esta estafa de Quorium y otras que probablemente después se destapen? Porque lo impresionante es que este país ocurren cosas y no nos damos cuenta hasta que se destapa la olla. ¿Fíjate? Eso para mí es impresionante, porque vivimos en una discusión hasta cierto punto insulsa de 10 familias acá. Esos son temas que nos distraen. El tema fundamental es que esas cifras, a pesar de que son verificables, no me responden a mi problema diario. Aún en mi colonia
Yo hay unas horas a las que no puedo salir porque tengo miedo. Mira, yo ayer, francamente, hoy nos hemos destapado, desnudados. Cuando alguien me decía, ¿qué es una herramienta que se vuelve grosera para Honduras? El precio de la energía eléctrica. No somos competitivos con ese precio. Correcto, le digo. Pero porque no somos capaces de consensuar y buscar los mejores modelos de generación, de distribución de la energía eléctrica. Aquí mismo en Guatemala no tienen esos problemas que tenemos nosotros. Y lo lograron entre trabajadores, entre el capital, entre el gobierno. Lo lograron. Y nosotros, ¿por qué no? Por los intereses. Cuando está a la derecha tiene sus propios intereses. Y no se logra la reforma. Y siempre me salen con el modelo de Guatemala. Cuando está la izquierda en oposición, ellos sí tienen la solución. Cuando están en el gobierno, lo que hacen es favorecer el modelo a sus allegados. Se les olvida. Se les olvida toda la prédica de la oposición. Que conste, le voy a decir algo. Si a este Eric Tejada, mírame, lo dejaran hacer. Fíjate que yo me he encontrado con ingenieros que estuvieron en gobiernos liberales y nacionalistas y me dicen, Renato, ese muchacho tiene buenas intenciones. Tiene buenas intenciones y visión. Otra cosa es que lo dejen, que aplique el modelo que en la oposición la izquierda dice que es el modelo para hacer más barata la energía. Miren la izquierda en oposición lo que nos dijo y ya en el gobierno lo que defiende. ¿Estamos presos? Mira, estamos presos, pero presos no en que no sepamos cómo sacar aparte o adelante el país. Estamos presos de las ambiciones personales. Desafortunadamente en eso se han convertido nuestras élites, en hipócritas que cuando alcanzan el poder llegan para enriquecerse. En eso se han convertido nuestras élites políticas, no los partidos, las élites que controlan en esos partidos, en un atajo de interesados que en oposición son pro pobre, pro pueblo, pro generación de riqueza, pro generación de empresa privada y en el poder actúan en función de sus simples intereses. Con esto de los bancos, cuando me decía alguien ayer, hay que prohibirles que saquen el pisto de nosotros para invertirlos en sus propias empresas. No, le digo, que inviertan en empresas para que generen empleo. Solo que hay que ponerles un techo para que no saquen más dinero del que corresponde de dinero nuestro. Y quienes lo hagan, apliquen en la ley. Pero izquierda y derecha están coludidos con determinados bancos cuando llegan al poder. Es que así es esto. ¿Saben qué? Estas son las pláticas los fines de semana de Honduras. Yo estaba en medio de un silencio profundo de Jesús ayer. Solo salimos a almorzar. Y comenzó el debate político ideológico, pero no es que está mal, no estoy reclamando, no vayan a malinterpretar quienes estuvieron ayer en mi casa lo que estoy diciendo. Es que así está la gente con una incertidumbre total en Honduras en este momento, ¿no? Así está la gente con una incertidumbre. No tiene certidumbre de nada. No tiene certidumbre de nada el hondureño en este momento. Por eso, desde la perspectiva espiritual, seguiremos hablando del conocimiento que llega a través de la fe. Pónganle cuidado a la gente que vote por fe el 30 de noviembre. Y se lo digo a Libre. Se lo digo a Libre. Bueno, en Libre la mitad no creen en Dios. Pónganle cuidado al voto del hondureño. Y este casi es un consejo gratuito al hondureño que va a votar por fe el 30 de noviembre. Harto, cansado de todo lo que ve. No sé cómo harán para diferenciar el menos malo de entre los malos, pero algunas virtudes van a encontrar en los malos que se van a decidir por las virtudes de los malos. No mala gente, pero es que hay candidatos que no generan plena certidumbre de cómo van a gerenciar
el país. Pero pónganle cuidado a esta fe. Ha llegado a un extremo de hartazgo el hondureño, que tú que estás desesperanzado, que dices, ¿y por quién voy a votar? Que Filadelfo Martínez me diga, ¿y por quién va a votar? Es que no encuentra por quién votar. Gonzalo Sánchez, lo mismo. También. Permítame, productor, por favor, no me interrumpa, porque estos momentos no llegan todos los días. El hondureño en este momento. Y yo creo que mucha gente está orando, ¿sabes? Fíjate que yo estoy en el plano espiritual ya. Sí, porque si analizas sociológicamente o desde cualquier filosofía social de la vida, ¿por quién debo votar? Mucha gente no encuentra opción por quién votar. Recurrís a donde recurrimos todos cuando la vida no nos ofrece soluciones a ningún problema, a la fe. Y no por ser cobardes, sino porque en el fondo sabemos que tenemos una línea directa y una ligazón como humanos con un ser creador superior. Consejos gratuitos, te los digo, así estamos los hondureños. Pareciera que estamos en debate loco, contradictorio, de confusión, y es cierto, sí lo estamos. Porque quienes tienen las herramientas para cultivar la democracia son los partidos políticos, y los partidos políticos no es otra cosa de grupos de personas dirigiéndolos, y esas personas todavía no nos ofrecen certeza para dónde quieren llevar al país. Volvemos después de la pausa. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Mensajes a través de nuestro número de WhatsApp, como dijo un político, yo no sé por qué se asustan. La descalificación ha sido una norma en las campañas electorales. Es fácil engañar al pueblo. Repita una mentira 1000 veces y se volverá verdad. Otro mensaje, ya es tiempo que el pueblo se levante a callar o a enseñar a esa gente que no sea tan violenta cuando se pone a hablar. El pueblo debe llamarles la atención a esos políticos que les parece que los hondureños somos una porquería. Gracias, escribe este televidente. Otros mensajes, ni licuados esos candidatos podemos sacar uno bueno. ¿Quién gana y quién pierde? Pregúntele a Mario Moncada, hermano de la candidata de Libre y alto funcionario del gobierno que ofrece machetes a los liberales. Otras opiniones. Lo que anhelamos los hondureños es la paz, aunque eso está difícil. Aún faltan casi 6 meses antes de las elecciones y saber quién será el ungido por el voto del pueblo, y después de saberlo viene la pelea de unos y otros rechazando el triunfo de X, Y o Z, aunque es más que evidente, se siente en el aire el odio emanado, escriben los televidentes. Siga opinando. ¿Estás leyendo los mensajes de WhatsApp? De WhatsApp. ¿Y en las otras plataformas escribe la gente también? Sí, ya leímos en X y estamos ahorita en WhatsApp, pero en ambas plataformas siempre hay mucho Pero mensaje. ponete X en este momento. Es que a mí me gusta que tú demuestres que aquí no andamos seleccionando mensajes. Claro que siempre pedimos que ni calumnien, ni difamen, ni injurien, pues. Hay veces que nos salen esos mensajes porque ya no los puedes evitar leerlos. Dice Brian, todos nos decía en 2001 el director de mi colegio, un gran liberal. Fíjense, me acerqué a escuchar el discurso del candidato presidencial nacionalista Ricardo Maduro en aquel momento y se escucha un tipo muy conciliador, ningún ataque hizo al adversario. Necesitamos gente así, escribe Brian. Escribe otro televidente, mientras otros tomaron el poder con fusiles o fraudes, Libre lo hizo con votos. No necesitamos violencia para gobernar, por eso condenamos con fuerza la violencia política y el genocidio en Palestina. La coherencia se demuestra con hechos, no con discursos oportunistas. Nayeli Ramírez también escribe, ¿hasta cuándo se usará una tragedia internacional para fines políticos internos? Eso no es análisis, es oportunismo irresponsable. En lugar de generalizar, mejor preguntemos, ¿por qué en Honduras no se condena con igual fuerza la violencia contra la izquierda? No, sigue,
Más Es mensajes. el pensamiento de Nayeli, ella tiene su criterio. Dice Ligia Aguilar, periodistas como Renato que dicen un paisito con 5 años de escolaridad. Es que seguimos teniendo una baja autoestima como pueblo. Usted también es periodista con sesgo. Busque sus archivos cuando se ha puesto del lado de los que empobrecen. No, y yo le digo, vaya a la CELAC, vaya a esos organismos de la UNESCO. ¿De cuánto es nuestra escolaridad? ¿De cuánto es nuestra escolaridad? De repente dije 5 y son 6 o 6.5. Pero pregúntate que son 6.5 años de escolaridad en comparación con los 11 que tiene Costa Rica. Sí que hay veces que la verdad duele, pero sí es esto. Y el debate es contradicción, ¿no? O sea, es parte de la democracia y a mí no me asusta. Este tema de debatir y que la gente responda. Yo creo que Sí, todos tenemos derecho a opinar, ¿verdad? claro. Nadie puede ser... aquí yo te digo, Imagínate que yo invite a la gente a que envíe mensajes y después cuando envían los mensajes, si están en contra de lo que uno dice, comienza a criticarlo. sí, Y eso es característico en Honduras en los medios. No, jamás. Yo respeto el criterio, aunque disienta del criterio que de aquí sale. sí, pero esos son los medios, ¿verdad? Un espacio Claro. donde, porque me pongo del lado del televidente y yo quiero escuchar lo que dice el presentador, pero quiero también ver cómo lo rebaten y ahí encontrás propuestas que pueden ser conciliadoras. Yo creo que al final de cuentas es eso. Yo te digo, se necesita fe, pero para mí el gran reto es que gane quien gane. Ujú. Nosotros necesitamos romper este esquema de que una vez que gane dejamos. Yo creo que gane quien gane, tenemos que crear una fuerza que le pida, que exija rendición de cuentas al futuro gobierno. El gobierno no puede seguir solo creyendo que el país es de ellos y únicamente de ellos, que el país es de todos nosotros. Te lo digo de otra manera. Has planteado 2 o 3 veces el tema de la banca, pero finalmente es mi dinero. La banca subsiste con mi dinero. Y la gran tarea del gobierno es regular para asegurar que mi dinero no se me pierda, porque Sí. ya ocurrió en el pasado. En el pasado, ¿por qué creamos una comisión de... Porque aquí hubo quiebra de bancos y en esa quiebra de bancos muchos ciudadanos que habían ahorrado durante toda su vida perdieron sus ahorros. Entonces, se trata de eso, de que se respete, ¿verdad? Digo, necesitamos un Estado que se organice para defender a la ciudadanía, para protegerla o para hacer que, vaya, en vez de defender la ciudadanía, me voy a poner menos exigente, para asegurar Mira. que se respete la ley. Correcto. Y además, ya volviendo a retomar el tema, necesitamos simplemente el 30 de noviembre y días posteriores. Y crear las condiciones para lo que voy a decir. Que respetemos la voluntad de la gente en las urnas. Así es. Mira, que respetemos la gente en la voluntad de las urnas, sin trampas, pero que el resultado de las urnas sea el reflejo de esa voluntad de la gente. Sí, ¿cuál es el debate que tenemos? Es que buena parte de Honduras no cree que se va a respetar el resultado de las urnas, que habrá manipulación, que habrá fraude electrónico, que habrá esto, que habrá lo otro. Y es que la gente no deja de tener razón, porque ya en el pasado creo que hubo esto, algo de esto. Se nos dijo era voto rural y de repente era un fraude electrónico, tengo que admitirlo. Entonces, ese es el problema de la gente, pero si esta vez creamos las condiciones para ir en igualdad de condiciones a ese proceso electoral del 30 de noviembre y que se respete el resultado de esas elecciones, porque nadie hizo trampa, ni manipuló nada, ni se fue la energía eléctrica. Y yo te aseguro que el próximo gobierno de izquierda, centro, centro-izquierda, centro-derecha, derecha, va a tener más facilidades de armar consensos en Honduras. Claro. Si tú ves ese Congreso. Claro. Ese es el Congreso que nos deja democracias con resultados. Bueno, aquí hubo otros factores, porque nadie puede negar que al final en la elección pasada todos quedamos conformes. Que ganó el partido que ganó simplemente por las alianzas que hizo. Y que el pueblo quería sacar al partido que estaba Pero gobernando. hubo fraude en el conteo de votos para diputados. Bueno, ahí no se miren respeta ese la- Congreso, miren la realidad del Congreso.
Cuando se distorsiona la ley, cuando se manipula la ley, cuando se interpreta a su antojo la ley, cuando hay patadas para descalificar la legalidad. Miren el Congreso que tenemos hoy. Eso es lo que no queremos para la próxima vez. Queremos simplemente el respeto a la voluntad del ejercicio de la gente en las urnas. Eso es lo que queremos. Y no importa si es Rixi la que gane, Alfura, Nelson Ávila, que va a irrumpir. Mira, Nelson va a irrumpir. Y Salvador Narrala. Es simple, hombre, simple. Que cierre. Tenés unos 2 mensajes más, cerramos, finalizamos la sección, vamos a la pausa y luego seguimos escuchando a Gonzalo Sánchez y a Filadelfo Suazo. Martínez, perdón. Gonzalo. Bueno, puede continuar escribiendo. Recuerde nuestro número de WhatsApp 9773-6065. También estaremos leyendo sus mensajes más adelante. Es el mismo mensaje, ya veamos. Sí. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Tunota.com, el principal portal digital de noticias del país, destaca en su principal portada: fronteras del narco, 5 regiones donde el crimen ganó terreno. También destaca otras noticias: sismo de 4.5 sacude zona centro y se siente con fuerza en Tegucigalpa. No los deportaron, el narco mexicano los obligó a volver a Honduras. Esta y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Redes sociales es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Seguimos con los mensajes. Tenemos un mensaje de Carmen Aguilera, escribe: estamos cansados, queremos vivir en paz. Diana opina: hay que bajarle al odio en los discursos y subirle a los argumentos y propuestas. Otro televidente opina: Solo Libre puede ganar con odio, desorden y corrupción, y eso fue algo dicho por su comandante Mel Zelaya en una entrevista que le hizo el mismo Renato Álvarez, porque al haber confusión en la población no hay un pensamiento claro y se vota a la carrera, y eso le conviene a Libre. Y Roberto Díaz escribe: lo sucedido en Colombia debe llamarnos la atención para que no suceda en Honduras, pero eso no lo entienden algunos políticos. Anoche en un foro televisivo vimos a 2 candidatas que destilaban odio. Una de ellas llamó payaso a uno de los candidatos. Seguimos polarizados. Otro televidente: a los que crecimos con valores morales, espirituales, justicia y temor a Dios, nos corresponde luchar ante tantos que su enseñanza fue ausente de lo arriba mencionado, luchar con la bandera del bien. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Fíjate que legalizaron la captura de ese cipote, de ese menor que le disparó a Uribe. ¿Sí? ¿Quién va a creer que ese cipote fue el ideólogo personal, exclusivo, de vengarse por cualquier razón de este candidato presidencial? El cipote fue manipulado. Y mucha sangre fría, era él que estaba ahí. Sí, un sicario. Era un sicario. El progenitor se fue hace un mes a Polonia, el papá de este niño.
donde buscaba enlistarse para apoyar las fuerzas militares de la antigua República Soviética. Yo estoy leyendo esto porque lo miré en un periódico de Colombia, pero no sé si lo que estoy leyendo es manipulación de alguien, ¿ves? Sí. Hoy con la red. Con el pasar de las horas se siguen conociendo nuevos detalles del atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, congresista y uno de los aspirantes por el Centro Democrático de la Presidencia de la República, que es la fuerza política de Uribe, el expresidente de Colombia. Y aunque el adolescente señalado de perpetrar el ataque fue aprehendido y de acuerdo con grabaciones que se hicieron de ese momento, manifestó que lo hizo por dinero para mantener a su familia, esa versión no sería del fondo verídica, no sería del todo verídica, según lo que lograron establecer en el informativo de televisión Noticias 1. Esta Noticias 1 tiene mucha credibilidad en Colombia. Sí, yo cuando miro noticias de Colombia veo de dónde las veo también. Analizo dónde las veo. De acuerdo con ese medio de comunicación, el adolescente no tiene hermanos y su madre falleció unos años atrás, por lo que quedó a cargo de su padre, que fue identificado como David Rodríguez. No sé si es cierto. Atentado a Miguel Uribe, este es el último parte. Y los Turbay Ayala, ¿qué es del expresidente Turbay Ayala, Miguel Uribe? Nieto. Nieto. Y la mamá de Miguel también era una senadora, la mataron, ¿verdad? Fue secuestrada por Pablo Escobar y en el operativo de rescate fue asesinada. Es decir, es una familia con terrible, trágico. Sí. Toda una historia trágica. Tiene que ver el apellido Turbay. Son árabes, ¿no? El Turbay es de ascendencia árabe. Eso sale de la reacción inicial de Petro, ¿verdad? Que los identifica como árabes y definitivamente el apellido da para eso, pero no tengo más datos para reflexionar sobre este punto. Yo creo que aquí, porque escuchándote leer este resumen, definitivamente yo no creo que nosotros vamos a tener una violencia parecida a esa de Colombia. Ahí es donde están las diferencias de países. Y pobre Colombia, ¿verdad? Como lo dijo el precandidato Fajardo, Colombia sigue atrapada y ojalá que no vuelva a esto. Pero nosotros tenemos una violencia ya instalada en el país. Ese para mí es el punto, que nosotros tenemos una violencia instalada que puede afectar incluso el proceso electoral. Y entonces aquí yo difiero con los que dicen, ¿por qué tomas un elemento internacional para Totalmente, yo discrepo para también manipular? de eso. Lo yo respeto, creo que sí. el tema es que hay que llamar la atención. Hay que llamar la atención a todos los ahora candidatos, porque en Honduras sí tenemos candidatos, de que el discurso del odio no le conviene al país ni a quien va a ganar las elecciones. Y hay países, no voy a hacer un símil entre Honduras y Ecuador, pero con algunas cosas parecidas. Claro. Mira Villavicencio. Ahí mataron y ahí alteraron totalmente el curso del proceso electoral Así recientemente. Así es. O sea que poner de ejemplo a Colombia y Ecuador Pero yo solo te no digo, es descabellado, no es solo te descabellado. digo, no necesito ver esos ejemplos para aceptar que Honduras está atrapada en la violencia. Sí. Y por eso insisto, porque van a seguir ocurriendo incidentes con candidatos o activistas de los partidos. Y eso es parte de la violencia. Yo no tengo que esperar a que ocurra con un candidato, con alguien que sale en los medios, porque todos estamos expuestos a la vorágine de la violencia. Todos, los medios, periodistas. Todos. Y yo no tengo que esperar a ver lo de Colombia para decir, a mí me preocupa que en Comayagüela asesinaron, me preocupa que la violencia contra las mujeres, y qué bueno que el Consejo Nacional Electoral vaya a desarrollar una campaña para proteger a las mujeres. Yo creo que eso es por donde tenemos que caminar. Tenemos que caminar. Y un amigo me escribe y dice, mira, pero es que te estás enfocando en el odio, pero no ves el odio de clase. Yo creo que en este momento todos tenemos derecho a una opinión, a una manera de interpretar las cosas, pero también todos estamos obligados a pensar en el sentido común. Y estaba leyendo, yo reparé ahí, tenemos derecho a vivir en paz. Tenemos y estamos cansados de un país que no funciona.
Tú le dices paisillo, tú dices como quieras, pero estamos cansados de que los jóvenes pasen el quinto, sexto grado, lleguen a la secundaria o la universidad, no tengan trabajo. Yo no estaba demeritando a mi país, a mi estado donde nací. Cuando dije paisillo, lo estaba asociando directamente al nivel de escolaridad, que anda entre 5 y 6 años. Por eso dije paisillo, no demeritando. Yo sé que tú me entiendes. Hay gente que va a aprovechar para decir, miren qué sentido de nacionalidad tiene, que le dice paisillo al Estado. País yo lo quiero, lo amo. No, pero es que estaba refiriendo a un resultado específico en escolaridad. Somos un paisillo. Es una sociedad fracasada que no le da oportunidad a la gente. Y eso, no estoy hablando ¿Quién más se de mi enoja país. por eso? ¿Quién se enoja por eso? ¿Quién quiere tener el statu quo así como paisillo con 5 años de escolaridad? A mí me avergüenza la escolaridad que tenemos. Así es. Porque sé las causas por qué tenemos esa pobre escolaridad. El doctor Marco Tulio Medina es designado presidencial en el Partido Liberal y Eduardo Enrique Reina, el ex vicecanciller de la República, es designado presidencial en Libre. Ambos nos han llamado para participar, tienen 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos a lo sumo, porque nos falta una pausa comercial. Comienzo con el doctor Marco Tulio Medina en orden de llegada de las llamadas. Adelante, doctor. Muchas gracias, Renato. Un saludo a Gonzalo Sánchez y a Filadelfo Martínez. Efectivamente, el odio desencadena lo peor de los seres humanos. Y tenemos que resaltar que la preservación y protección de la vida, tanto individual como social, deben de ser nuestra prioridad. El odio es un sentimiento altamente negativo, como sabemos todos, que puede promover la eliminación del otro, la deshumanización o la negación de las cualidades humanas. Y en el área, por ejemplo, en el área mía, esto involucra áreas cerebrales, por ejemplo, la corteza frontal inferior. En la historia de Honduras ha ocurrido magnicidios, como todos sabemos. El 11 de enero de 1862, Cesario Aparicio asesinó al presidente Santos Guardiola. En Estados Unidos, el caso de John F. Kennedy ha sido abierto porque ahí, detrás de todo esto, hubo odio y violencia. En nuestro estudio en la universidad hecho con distinguidos investigadores, como el doctor Germán Moncada y otros, y ahí participé yo, encontramos de que el cerebro del adolescente, en un estudio en 171 personas de Honduras, estaba expuesto en el caso del ambiente escolar a un ambiente de estrés tóxico que produce lesión cerebral en áreas bien específicas, eleva el cortisol, reduce la inteligencia y promueve un cerebro anormal. En Honduras es el pasto fácil para un incendio provocado por el odio. ¿Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que recomiendan las neurociencias? En primer lugar, tenemos que hacer la promoción, tal como se está planteando, de un ambiente en el cual promovamos la salud mental, la no violencia. Y en segundo lugar, actividades preventivas como las que usted está llevando a cabo, que yo lo felicito. Es importante que mejoremos la inteligencia emocional. Es decir, hay veces se nos incendia el cerebro con el odio porque se desencadena el núcleo amigdalino, un área del cerebro que está relacionado con la violencia. Pero el lóbulo frontal puede pararlo, es como un freno. En este sentido debemos de promover entonces un ambiente y un compromiso de todos los partidos actualmente contendientes y de la población en general que nos permita trabajar y evitar lo que ha ocurrido en Colombia y lo cual lamentamos. Realmente debemos de promover ese ambiente y ese es el llamado. Particularmente en mi caso personal, lo he estado escribiendo, debemos de parar el odio. El odio es un sentimiento tan dañino que desencadena la violencia y eso no lo debemos de permitir. Muchas gracias, Renato. Gracias, doctor. Yo sé que usted es un experto, es un científico en materia cerebral. Si hay alguien que sabe lo que está diciendo del lóbulo este, del lóbulo acá, del lóbulo acá, es Marco Tulio Medina. Así es. Él sabe por qué sos violento, por qué no sos violento. Pongan atención a eso del doctor Marco Tulio Medina. Eduardo Enrique Reina, el ex canciller de la República, candidato a designado presidencial por Libre, también interviene en Frente a Frente. Adelante, Eduardo Enrique.
Muchas gracias, Renato, y un saludo a don Filadelfo Martínez y a don Gonzalo Sánchez, sus expositores el día de hoy. Mire, yo creo que, bueno, lamento si en algunos sectores de los que hay incertidumbre e indecisión, pues tal vez todo es de percepciones, donde tal vez circulamos, a veces yo encuentro mayor certidumbre, y no es porque me lleve con gente en mi propio partido, sino porque lo veo en la calle. Yo generalmente no ando seguridad ni nada, y ni cuando fui canciller, y veo un espíritu en la gente de reconocer las acciones del gobierno y aún las acciones en la política exterior. Después yo creo que de una forma muy puntual, o sea, yo creo que el discurso de odio no es algo nuevo, sino más bien, si lo vemos históricamente, porque a veces no nos gusta recorrer el pasado y tenemos una amnesia política selectiva. Este discurso de odio se inicia casi en el 2006, cuando el presidente Zelaya fue presidente. Ese odio fue construyéndose para generar aquí un golpe de Estado y fue parte de un proceso profundo. Yo creo que nadie olvida aquí personajes como Otto Reich o Carmona, que venían a decir embustes del presidente Zelaya o de toda su familia, y que todavía persiste esos mismos daños de las falsas noticias que se fueron implementando para crear una plataforma del golpe de Estado. En este país, el odio ha generado más de 25.000 muertos por la actividad real del narcotráfico y un narcoestado que vivió Honduras. Ha generado también, no es nuevo, o sea, no es un proceso que se da ahorita en este momento. Yo creo que hay que ser claros que esto no es de ahora. Todo el proceso de tortura que se dio en el golpe de Estado en la Embajada de Brasil, al presidente Zelaya y también a la ahora presidenta Xiomara Castro, los discursos de odio, de misoginia, de odio hacia las capacidades de la mujer como presidenta, y cuando se está generando realmente labores y obras puntuales para el beneficio de Honduras. Honduras está a punto de ser un país que salga del analfabetismo gracias a las obras de la presidenta Castro. Entonces yo creo que no hay que olvidar el pasado, y la verdad, a veces no es odio, la verdad de decir las cosas. En este país se dieron 2 fraudes. Yo recuerdo la elección del 2013, así muy rápidamente, en el Paraíso Copán, reportes de la Unión Europea. El narcotráfico que había del alcalde del Paraíso retuvo a las mesas del Libre a punta de pistolas, las encerraron en un cuarto para ellos llenar las actas. O sea, el odio ha venido generándose también desde esa línea. Entonces yo creo que el decir la verdad en este país es lo que ha ido generando. Como les digo, la presidenta Castro ganó con 1.400.000 votos y ganó con toda esa esperanza de un pueblo que sí está cansado. ¿Pero de qué está cansado? También está cansado del bipartidismo que ha gobernado este país. Entonces yo creo que si algunos ahorita no pueden identificar, porque tal vez no simpatizan, porque hasta en los análisis de redes se ve, las personas generalmente simpatizan con lo que quieren creer o quieren oír. Entonces yo creo que a veces también decir la verdad es importante, y a veces no es discurso de odio. Decir la verdad de lo que ocurre también le abre los ojos y los oídos a la población. Y como le digo, yo creo que si hemos tenido víctimas de un discurso de odio, hemos también sido los que a veces ahora nos acusan, y creer que no hay capacidad en candidatos o que Rizzi no la tenga, yo creo que también es generar un espacio bien gris y oscuro, cuando sí creo que el pueblo hondureño sabe muy bien cómo votar, y lo ha demostrado a pesar de campañas mediáticas, lo ha demostrado. Yo creo que hay que más bien ver ese espíritu real de que sí sabemos usar el voto las hondureñas y hondureños, y en esto yo creo que está muy claro sobre lo que ha hecho el gobierno de la presidenta para revitalizar la institucionalidad y revitalizar precisamente también esa verdad que nos regenere la dignidad al pueblo hondureño. Muchas gracias, Renato. Gracias a usted, doctor Eduardo Enrique Reina. Bueno, así están las cosas, ¿verdad? Sí. Así están las cosas, cada quien tiene derecho a pensar de su manera. Lo único que nosotros queremos es que reflexionen. Hay cosas que se dijeron aquí bestiales. Hay quien las quiere escuchar. Como dice la Biblia, el que tenga oídos que oiga y ojos para ver que vea. Y entendimiento. Y entendimiento para comprender esas cosas. Filadelfo me dice que los medios estamos obligados a una campaña sostenida de no al odio. No al odio. No al odio. Igual, con eso me quedo, ya no hay tiempo, Gonzalo. Sí, bueno, dígalo, pero yo no respondo si le cortan. 15 segundos. Rápidamente, que no lo tomen a broma los candidatos actuales, que pidan seguridad a raíz de lo que pasó en Colombia.
Sí. Pidan seguridad.